les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a sostener por este medio el espacio de antropología, las clases, como les adelanté en el documento, en forma virtual. La idea de estos videos es ir acompañando el proceso de lectura que ustedes tienen que hacer de los textos. Es decir, no vamos a introducir grandes novedades en los videos, sino simplemente a tratar de explicar y acompañar la lectura de los textos. En primer lugar, traten de cuidarse lo más posible, de salir lo menos que puedan de las casas. Quien pueda, quédese en la casa. Quien no pueda, trate de salir lo menos posible para que esta cuarentena dure la menor cantidad de tiempo que podamos. Mientras tanto y mientras dure, el espacio de antropología lo vamos a cursar en forma virtual. Como les expliqué en el documento que les compartí, en el grupo de Facebook lo vamos a desarrollar fundamentalmente a través del aula virtual y a través del grupo de Facebook. De estas dos cuestiones, la más importante es el aula virtual. En el aula virtual tienen que estar todos los estudiantes, ¿sí? Y para eso se tienen que haber asegurado de haber entregado bien sus correos electrónicos. El aula virtual todavía no está creada, sí está pedida. Yo la pedí, pero no depende de mí crearla. Están trabajando en eso los referentes TIC y el director, que a su vez dependen de la provincia, del ministerio de la provincia. Tenemos que tener un poco de paciencia porque hay muchísimas instituciones y espacios curriculares que están pidiendo la creación de aulas virtuales, así que cuando esté lista se van a enterar porque las instrucciones acerca de cómo entrar, cómo participar, les van a llegar a su correo electrónico. Y por otro lado, los recursos, textos y demás van a estar también compartidos en el grupo de Facebook. Pero sí o sí tienen que estar en el aula virtual. Las actividades y demás se van a proponer en el aula virtual, porque el aula virtual está pensada exclusivamente para dar clases, está pensada específicamente para docentes, no así un grupo de Facebook. Aclaro esto porque por ahí la clase pasada había algunas chicas que decían que no tenían Facebook o que no lo usaban. No hay ningún problema si no están en el grupo de Facebook, pero sí o sí, por lo menos mientras dure la cuarentena y no nos quede otra que hacer clases virtuales, tienen que estar en el aula virtual. La idea de este video y de la clase de hoy, de ayer en realidad, pero bueno, tengo un poquito de problemas y de dificultades con la grabación porque no estoy habituada y por lo tanto tengo poca memoria en el celu y voy de a poco con las grabaciones, es acompañar la lectura de la ficha de cátedra que yo les dejé la semana pasada sobre la antropología, sobre la presentación de este espacio de antropología. Pero antes vamos a hacer un paréntesis retomando la clase pasada, porque la vamos a retomar en lo que sigue, sobre algunos conceptos. ¿Se acuerdan que la clase pasada trabajamos con papelitos que les tocaron diferentes conceptos a diferentes grupos y a uno de los grupos les había tocado un papelito que decía indígenas? Y lo que el grupo debatía y discutía era la negativa de denominar así a los pueblos originarios porque consideraban que la palabra indígena tenía una connotación negativa. Vamos entonces a ver qué significan estos conceptos como para que podamos ver si los usamos, si no los usamos, por qué los usamos y qué connotaciones tienen. Ustedes saben que se han elaborado diferentes nombres, conceptos para nombrar a los pueblos originarios. Quizás el concepto más viejo, más antiguo y también hoy en día más rechazado es el concepto de indios o de indias. Este concepto es rechazado porque en realidad es un concepto erróneo, surge de una equivocación. Es decir, estos colonizadores de fines del siglo XV con Cristóbal Colón a la cabeza llegaron a las costas de América Central y creían estar llegando a la India y por eso nombraron con esta palabra a esas personas con las que se encontraron que no eran en realidad ni indias ni indios. Pero por otro lado también este concepto hasta el día de hoy incluso es usado para insultar. Mucha gente escuchamos la palabra indio o indias para tratar de insultar a otra persona. Y por otro lado tenemos otro grupo de conceptos. Yo recién acabo de usar pueblos originarios, que quizás es el concepto más usado porque alude a esta idea de estar desde el origen, alude a esta idea de que son pueblos que estaban en el origen aquí y que estaban antes que los colonizadores europeos. Pero también tenemos otros conceptos como el de indígena y el de aborígenes. ¿Qué significan estos dos conceptos? Tanto indígena como aborigen provienen del idioma latín, son palabras de origen latino. La palabra indígena está formada por dos conceptos. Por un lado el prefijo inde, que significa allí,
indica lugar. Y por otro lado la raíz gen, que significa nacer, engendrar. Nosotros, por ejemplo, en la palabra genética también tenemos esta raíz gen. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa indígena? El que nació o fue engendrado en un cierto lugar, el que nació allí. Es decir, es prácticamente sinónimo de originario, no tiene un sentido negativo. Quizás esta idea de in puede hacernos pensar en esta idea de negatividad, pero en realidad no es el prefijo in el que usa esta palabra, sino el prefijo inde. Y lo mismo pasa con aborigen. Mucha gente sostiene que la palabra aborigen significa sin origen porque está formada por un prefijo negativo. Y en realidad no es así. El prefijo negativo en latín no es la A con la B larga, sino la A sola, o en todo caso la A con la letra N cuando la palabra comienza con vocal. Pero aquí no es a ni an el prefijo que se usa, sino ab con B larga. Y ab con B larga en latín significa desde, es decir que ab origen significa desde el origen. Alude a alguien que está en un lugar desde su origen. Es decir que también sería prácticamente sinónimo de originario. En conclusión, indígena, aborigen, originario tienen significados similares. ¿Cuál usamos entonces? Bueno, mi postura, mi posicionamiento es que un grupo, una persona merece ser nombrado de la forma en que desea ser nombrado. Por lo tanto, si hay un grupo que no quiere ser denominado como aborigen o que no quiere ser denominado como indígena, por más que sepamos que la palabra no tiene una connotación negativa, si no lo desea y no se siente identificada con ese concepto, no tenemos por qué insistir en utilizarlo. Y lo mismo ocurre con la palabra indios o indias. Hoy por hoy muchos grupos de pueblos originarios y en su proceso de lucha política se apropian de esta palabra, ¿sí? Se apropian de la palabra indios, indias, se autoperciben y se autodenominan de esta manera, también como una manera de posicionarse políticamente en su lucha y de resignificar esta connotación negativa que históricamente el concepto ha tenido. Bueno, ahora sí entonces vamos a el tema que nos ocupa, que es esta ficha de cátedra. Les quiero aclarar antes de empezar que es muy importante que lo que esta ficha de cátedra les presenta les quede muy pero muy claro, porque nos va a dar el marco teórico y el panorama general con el que vamos a trabajar a lo largo de todo el cuatrimestre. De aquí en más, en esta materia, todo el tiempo nos vamos a estar remitiendo a conceptos que fueron presentados en esta primera ficha de cátedra. Así que no se queden con dudas y por eso también es la intención de este video que ustedes, además de leer la ficha, puedan, si hay algo que no les quedó claro en la lectura, quizás despejar sus dudas a través de este acompañamiento virtual. En la ficha de cátedra se les presenta y se les define en líneas generales esta disciplina que vamos a estudiar, que es la antropología sociocultural. ¿Qué es la antropología sociocultural? Bueno, al comienzo esta ficha la define, digamos, de una manera bien tradicional, de la manera en que casi siempre se define cualquier ciencia, que es pensando en su objeto de estudio y en su método. La antropología sociocultural es una ciencia que tiene un objeto de estudio, que la ficha dice es la alteridad, la otredad o la diversidad cultural, con un método, que es la observación participante. El objeto de estudio alude a esta idea de ser otro, de ser otra. La palabra alteridad remite a esto. Alter significa otro u otra. Entonces, la antropología va a estudiar a otros grupos culturales. ¿Y cómo va a ser para estudiarlas? A través de la observación participante, es decir, observando y participando de esas culturas. Pero esta es una definición muy general que merece ser aclarada un poquito, y por eso es que después la ficha les va a aclarar que este objeto y este método de estudio nos sirven para pensar a la antropología hoy, pero en realidad son conceptos bastante polémicos y son también conceptos que tienen que ser repensados. Y por eso necesitamos recurrir a la historia de la antropología y entender la historia de la antropología para ver también que ni su objeto ni su método de estudio fueron los mismos a lo largo de la historia. La ficha de cátedra reconoce 3 grandes momentos en la historia de la antropología y ustedes de cada momento tienen que rescatar 4 cosas. En la ficha tienen un cuadrito que les resume muy esquemáticamente estas 4 cosas de cada momento, pero es importante que les queden muy claras las 4 cosas y que puedan dar cuenta de ellas y explicarlas.
Esas 4 cosas son, por un lado, el contexto histórico. En esto nos vamos a detener porque es importante. ¿Qué tiene que ver el contexto histórico? Y la antropología es una ciencia social, no es matemática. Como toda ciencia social, la antropología está íntimamente relacionada con el contexto en el que surge, como toda ciencia social. Y ni siquiera les diría, miren, yo recién dije no es matemática, hasta las matemáticas en su contexto de surgimiento surgieron también porque hubo un contexto social que permitió a una cierta sociedad pensar ese tipo de problemáticas. Lo mismo pasa con cualquier ciencia y sobre todo las sociales. No pensamos problemas que están aislados de la sociedad y de los problemas cotidianos. Pensamos a la realidad social. Por lo tanto, el contexto de la realidad social condiciona a nuestra disciplina. Entonces tenemos que entender los contextos socioculturales para entender a las disciplinas. Contexto histórico, objeto de estudio, método y teorías científicas. Estas 4 cosas, ¿sí? ¿En qué contexto apareció cada momento? ¿Qué objeto de estudio se propuso estudiar? ¿Con qué métodos? ¿Y qué teorías le permitieron a esta disciplina mirar a su objeto de estudio? Vamos a ver entonces estas 4 cosas del primer momento de la antropología. Comencemos con el contexto histórico. El primer momento alude al momento de surgimiento de la antropología. ¿Cuándo aparece la antropología? La antropología como disciplina científica aparece a fines del siglo XIX. ¿Por qué ahí? ¿Qué estaba pasando a fines del siglo XIX para que aparecieran no solo la antropología, sino también toda una serie de ciencias sociales que se proponen estudiar al ser humano y no como las ciencias que había hasta ese momento, que eran ciencias que estudiaban a la naturaleza o a los números, a la realidad física, si se quiere? Bueno, tenemos que ubicarnos en Europa porque es ahí en donde la antropología surge, a fines del siglo XIX en Europa. Y a fines del siglo XIX en Europa, sobre todo en Inglaterra, lo que se estaba ocurriendo es la revolución industrial. Esta revolución industrial genera grandes transformaciones en toda Europa, sobre todo los grandes movimientos migratorios, ya que un montón de personas que eran campesinos, pequeños propietarios, artesanos, ya no pueden sobrevivir de su trabajo y tienen que trasladarse a vivir a las ciudades y contratarse como mano de obra barata en estas industrias en surgimiento. Esto genera grandes problemas sociales en Europa: desigualdad, pobreza, desocupación, hacinamiento, falta de servicios, enfermedades, un montón de problemas que van a surgir. Pero por otro lado también va a ir de la mano toda esta problemática del desarrollo capitalista, no solo por la revolución industrial, sino también porque Europa desarrolla el capitalismo al interior de Europa con las industrias, pero también al exterior de Europa porque tiene colonias en territorios por fuera del territorio europeo, en América y en África sobre todo. En este contexto van a surgir un grupo de disciplinas científicas que van a tratar de explicar estas problemáticas sociales, que van a ser las ciencias sociales. Y las ciencias sociales se van a organizar su objeto de estudio teniendo como parámetro y como centro a Europa. Europa se va a constituir aquí como el ombligo del mundo, digámoslo, de manera fácil. Es decir, van a dividirse su objeto de estudio, las ciencias sociales, considerando el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo con Europa como eje. Es decir, el espacio más cercano es el de Europa y el espacio lejano es el que no es Europa. El tiempo cercano, es el presente europeo y el tiempo lejano va a ser el pasado. Entonces, ¿qué ciencia social va a estudiar? El espacio y el tiempo más cercano, es decir, el presente de Europa, la sociología. La sociología va a ser la ciencia que va a estudiar la cuestión social, es decir, el problema que tenía Europa en ese presente. Ustedes lo van a trabajar en sociología el año que viene. Y a su vez la historia va a estudiar a esa Europa, pero el pasado, el tiempo lejano de esta sociedad cercana, ¿sí? Fíjense, cuando agarramos un libro que se titula Historia Universal, lo más probable es que esa historia universal no nos cuente nada ni de África, ni de Asia, ni de ningún otro lugar, sino que nos cuente mucho de Europa. Es decir, Europa está constituida como el centro
del mundo. ¿Y qué va a pasar con el espacio y el tiempo lejanos? Ahí es donde va a entrar en escena la antropología. ¿A qué se va a dedicar la antropología? A estudiar el espacio lejano, es decir, lo que no es Europa. Una rama de la antropología, que va a ser la arqueología, va a estudiar los restos del pasado de estas culturas remotas, mientras que la antropología se va a preguntar por estos espacios remotos, por estas colonias que Europa tiene en otros lugares, pero en el espacio lejano, digamos. ¿Sí? Aquí tenemos un poquito entonces este contexto histórico. Con este contexto histórico es que Europa va a ir a estudiar de manera científica a las otras culturas. ¿Y cuál va a ser la teoría? Fíjense, aquí vamos a otro elemento de los 4 que les mencioné. ¿Cuál va a ser la teoría que le va a permitir a Europa explicar la diferencia cultural? Bueno, tenemos que decir que piensen en un momento de surgimiento de las ciencias sociales. Todavía no estaban constituidas como ciencias. Entonces, si querían ser ciencias, lo que tenían que hacer era tomar el modelo de las ciencias que en ese momento ya sí estaban reconocidas y legitimadas, que eran sobre todo las ciencias naturales. Las ciencias sociales van a tomar de las ciencias naturales sus técnicas, sus métodos, sus teorías para explicar sus objetos de estudio y tratar de elaborar explicaciones científicas. La antropología se va a basar en la biología y va a tomar una teoría biológica que en ese momento estaba muy en auge, que era la teoría evolucionista. La teoría evolucionista es una teoría de las ciencias naturales que la antropología va a tomar para explicar a la diversidad cultural. ¿Qué dice la teoría evolucionista? Ustedes saben muy brevemente que en biología dicen, bueno, las especies evolucionan. ¿Qué significa que evolucionan? Que cambian. Pero evolucionar no es cambiar de cualquier manera. Si yo ahora voy y me cambio la remera, indudablemente cambié, o me corto el pelo, cambié, pero nadie va a decir que evolucioné. Porque la evolución no es cualquier cambio, la evolución siempre es un cambio para mejor. Cuando una especie evoluciona, cambia para adaptarse a su medio y mejora. Por lo tanto, la idea de evolución implica siempre que el presente es mejor que el pasado y que los cambios son para bien, no para mal. Eso es evolucionar. Por lo tanto, con la teoría evolucionista en mente, Europa explica la diversidad cultural sosteniendo que hay culturas más evolucionadas que otras, que las diferencias culturales obedecen al hecho de que hay culturas que evolucionaron, y aquí la cultura evolucionada obviamente va a ser considerada, como dijimos antes, Europa, mientras que las otras culturas son diferentes a la europea porque son primitivas, atrasadas, no están civilizadas, no están desarrolladas, es decir, viven de la manera en que Europa debe haber vivido en algún pasado remoto. Esa teoría evolucionista, ¿sí?, va a dar lugar, obviamente, a explicaciones particulares acerca de la diversidad cultural. ¿Por qué hay diferentes culturas? Porque nosotros somos un grupo civilizado, desarrollado, y el otro grupo no. ¿Sí? Entonces ya tuvimos el contexto, la teoría. Vamos ahora al método. ¿Con qué método de estudio vamos a estudiar a la diferencia cultural? En este primer momento todavía no se usaba la observación participante. El método de estudio que la antropología va a usar no es la observación participante, sino el método comparativo. Comparar la cultura europea con las otras. Y ese método comparativo se elabora teniendo en cuenta relatos de otras personas. En este primer momento, estas primeras personas que empiezan a elaborar teorías antropológicas no son personas que habían conocido a esa otra cultura que estaban queriendo explicar, sino que para explicar a otra cultura se basaban en relatos de terceros, de viajeros, de navegantes, de personas que sí habían viajado. Entonces hay como una separación. Algunos textos hablan del etnólogo y el etnógrafo. El etnógrafo era la persona que viajaba y el etnólogo es la persona que escribe la teoría. Se separan en dos figuras distintas. El etnógrafo viaja, en general es un comerciante, no es un científico, es un comerciante, es un colonizador, es un sacerdote, un misionero, que en su viaje escribe y cuenta lo que va viendo y lo que le va pasando, y después en Europa un científico, un etnólogo,